¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la entrevista de la semana, bienvenidos a DW Deutsche Welle, yo soy Pía Castro y comenzamos en Argentina, un país que vive una situación económica en donde muchos se preguntan si Argentina está al borde del colapso. Todo esto en medio de una incertidumbre en un año electoral, con una inflación anualizada que llega al 104%, una economía estancada desde hace más de una década, un alto déficit fiscal y una severa sequía que redujo en 20.000 millones de dólares los ingresos por exportaciones del sector agropecuario, un sector muy importante para la Argentina. El panorama económico de este país se encuentra en una situación límite en donde el descontento social se siente, se ve en todos los sectores. A todo esto hay que sumar el contexto histórico. El país ha tenido en las últimas 4 décadas ciclos políticos que en su mayoría concluyen en una crisis. Está con nosotros, y aquí lo ven, Sebastián Welisienko, economista argentino especializado en desarrollo e inversión de impacto. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Deutsche Welle. ¿Cómo describiría usted la situación social que vive el país en estos momentos? Bueno, Pía, un gusto estar con vos y con toda la audiencia. Saludos desde Buenos Aires. La situación social es muy compleja. Vos decías recién que la inflación anual está llegando a más del 100%. Ese hoy es el principal problema. Es un problema económico, pero es un problema social. La inflación erosiona los ingresos, sobre todo de los trabajadores de sectores populares, incluso también del sector de los jubilados. Y también de todos los trabajadores de la economía en general, en un contexto donde el salario real está cayendo. Pero vos imaginate que con un grado de informalidad laboral, o sea, gente que trabaja sin estar registrada y sin estar protegida por ningún marco legal o sindical, es aproximadamente el 50% de la población trabajadora. Esos trabajadores en particular están perdiendo muchísimo ingreso. La tasa de desempleo, o sea, la gente que no trabaja, está en un récord mínimo. O sea, hay muchísima gente que sale a trabajar todos los días, pero que no está llegando a cubrir sus necesidades básicas, justamente por la inflación. Hay una novedad, quizás en este mercado de trabajo, que estamos teniendo aproximadamente 1,5 millones de trabajadores que sí están protegidos, que sí están registrados en el sistema, pero que también están percibiendo ingresos por debajo de la línea de pobreza, un ratio de pobreza que supera el 40%, y por un lado destaco el efecto sistémico, cascada, que tiene el proceso inflacionario, que hoy es el principal problema, como dije, y dentro de los números de pobreza, la otra cuestión que es destacable, que es dolorosa, que es un problema no solamente hoy, sino que va a tener consecuencias intergeneracionales muy graves, es que la pobreza en niños, niñas y adolescentes es sensiblemente mayor que la media, estando por arriba del 50%. A esta situación, en estos momentos, se suma un año electoral. ¿Qué consecuencias trae esto, con todas las cifras que has dicho? Mira, es un momento en el que por lo menos siento que la política, hay semanas que a muchos nos desespera, que está un poco alejada de la realidad. Yo creo que la cuestión de la inflación, que es hoy el tema central, y cómo se va hacia una estabilización macroeconómica, lo que venís diciendo vos, 10 años sin crecer, 10 años de una macroeconomía muy desordenada, con precios relativos muy desordenados, incluyendo los precios de las tarifas de servicios públicos, incluyendo el mercado cambiario. Todo eso tiene mucho que ver. La cuestión del déficit, la cuestión de este desajuste de precios relativos tiene mucho que ver con la inflación y con las expectativas de inflación. Es un tema en la campaña, no estamos viendo que ninguno de los candidatos, ninguno de los frentes principales esté siendo muy claro respecto de este tema. Claro que el gobierno corre, o el oficialismo corre con cierta desventaja porque están manejando la situación y evidentemente recibieron un gobierno con un contexto de una inflación alta, de alrededor del 50%, pero ahora estamos por arriba del 100%. Hay pocas explicaciones que puede dar el gobierno para ese fenómeno. Intenta controlarlo con métodos que yo creo que no son eficientes, se han probado que no son eficientes, por ejemplo, controles de precios y acuerdos que no están funcionando. Por otro lado, la oposición
sabe que es un tema complejo y posiblemente los ajustes que haya que hacer, los ajustes de variables, quiero decir, que haya que hacer, van a ser también muy traumáticos en el corto plazo. Así que es un tema muy serio del que se viene hablando tangencialmente y es una campaña enrarecida, está recién arrancando, se están definiendo algunas candidaturas. Pero también es un poco incómodo, ¿no? Pensar en nombres cuando realmente el problema es tan grande y yo creo que empieza a haber en la ciudadanía una conciencia de que no va a haber una persona, un salvador, o un superhéroe, una superheroína que mágicamente pueda revertir la situación, porque se trata de muchas cosas muy importantes que están muy desajustadas hace mucho tiempo y esa recalibración primero de la economía para después pensar en otro panorama de desarrollo social e de inclusión no es una tarea sencilla e insisto, como va a tener posiblemente consecuencias traumáticas en el cortísimo plazo. Vos sabés que en la política a veces se habla de eso en términos más elípticos, pero bueno, estamos atravesados, la campaña sí o sí está atravesada por esta situación. Me gustaría hablar un poco más de eso, estas consecuencias traumáticas, de qué traumatismo estamos hablando, de qué consecuencias concretamente estamos hablando, a qué nos tenemos que preparar. Mira, es muy posible que para que la inflación baje, primero suba más aún. Sin ponerme muy técnico o muy oscuro, hay dos cuestiones. Hay dos precios relativos que están muy desacomodados en la economía argentina. Por un lado, el precio de las tarifas de servicios públicos, sobre todo el servicio eléctrico y el servicio del gas se paga muy poquito, se paga muy poquito en términos absolutos, comparado en dólares con cualquier país de la región, se paga muy poquito respecto de casi cualquier otro bien y servicio de la economía y se paga muy poquito respecto del costo real de la provisión del servicio, que cubre una fracción mínima. Esto vale para, como decía, el gas, la electricidad y también para el transporte público, al menos en el área metropolitana de Buenos Aires, donde viven 15 millones y medio de personas. Eso hace que el Estado dedique una porción muy importante de su recaudación a pagar esos subsidios. Para que te des una idea, en los últimos 10 años se han gastado en subsidios al consumo de energía más de 100 mil millones de dólares. Solamente en el año 2014 se gastó en subsidios a la energía más, mira este número, más de lo que habría costado urbanizar todos los barrios informales de la Argentina, donde en ese momento vivían 4 millones de personas. Eso descalibra todo el gasto. Ahora, cuando vos quieras recomponer o corregir ese esquema de subsidios a las tarifas, quiere decir que la gente va a tener que pagar más por estos servicios tan esenciales como son viajar para ir a trabajar o pagar la electricidad de su casa o el gas de su casa. Esa corrección es importantísima para bajar el déficit, pero en el corto plazo, paradójicamente, bueno, va a suponer un golpe para los hogares si vos quisieras hacer esa corrección. Lo mismo, en alguna medida, pasa con el precio del dólar, un precio muy importante en la economía argentina, un precio muy importante que es una referencia, obviamente que importamos un montón de cosas que acá no producimos o importamos insumos importantes para la producción y bueno, no sé cuán familiarizada estará la audiencia, pero tenemos un mercado cambiario por lo menos loco, atípico, muy intervenido, donde el gobierno dedica muchos recursos a contener un precio oficial del dólar, eso genera otras distorsiones, esa corrección que puede ser más rápida, más lenta, se puede dar antes de las elecciones. El gobierno parece estar tratando de evitar ese salto devaluatorio. Cuando se corrija esa brecha de casi 100% que hay entre este tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo que se pagan las transacciones, que se pagan en la calle, que se opera en los mercados financieros, eso también va a tener consecuencias traumáticas inflacionarias en el corto plazo. Ahora, las dos cuestiones, corregir estas dos cuestiones, es fundamental. Uno, para empezar a bajar el déficit, como decía, por el lado de las tarifas, condición necesaria para controlar el nivel de gasto público, para controlar el nivel de emisión y en definitiva controlar el nivel de inflación futura, pero en el corto plazo va a ser difícil. Y por otro lado, vos decías al principio que este año el país por la sequía perdió miles de millones de dólares en ingresos. Los dólares son
absolutamente fundamentales. El país tiene que crecer, diversificar su matriz exportadora y el sector energético en las últimas décadas, 10, 15 años, paradójicamente, no solamente que no es un generador de divisas, sino que consume divisas, porque por estos precios, por estas tarifas y lo que se paga a los productores locales, la producción local creció, pero no al ritmo necesario y se ha importado energía, Pía. Sobre todo se ha importado energía en la forma de gas natural licuado a un costo carísimo. La guerra en Ucrania impactó mucho a Sí, ese mercado internacional, sí. así que la sangría que tenemos de dólares y el efecto inflacionario es realmente muy grave. Cuando corregís todo eso para recalibrar, al principio puede ser que la inflación sea aún mayor que ahora. Ahora tengo una pregunta. Una parte de la presión económica que vive Argentina se debe a la deuda con el Fondo Monetario Internacional que asumió el anterior gobierno. ¿Puede ahora, por ejemplo, la oposición ha podido sacar provecho político frente a esta crisis, sí o no? Sacar provecho político de una situación tan dolorosa, no sé, yo es un término que no, que personalmente me relaciono menos. Puede haber algún provecho político, pero lo está pasando mal todo el mundo, sobre todo los que menos tienen. Así que yo creo que la oposición se puede capitalizar algo de esto en una campaña, puede ser, y alguno lo hará, pero yo estoy viendo menos de estoy viendo menos de esas expresiones. Espero que no se masifiquen porque no es una situación para estar, insisto, sacando una ventaja de un escenario tan doloroso. Por supuesto que la oposición sí lo pone sobre la mesa y una de las principales cuestiones de la campaña, es decir, el programa económico del gobierno falló estrepitosamente. Y lo vemos, por ejemplo, como decíamos, en la inflación. Eso sí, la oposición lo está poniendo sobre la mesa, lo va a poner sobre la mesa, pero sacar ventaja, no sé, me parece que es un término que no utilizaría y por ahora estamos viendo eh, cierta comprensión de la gravedad de la situación. ¿Me cree usted que como en otras ocasiones del pasado puede haber un estallido social en Argentina frente a esta crisis? Mira, si vos lo vieras por los parámetros objetivos, vos mirá números, ¿no? O sea, mirá números, insisto, bueno, de inflación, de caída del salario real, de pobreza, y fíjate lo que pasa en la calle. Sí hay un nivel continuo de protesta social muy grande. Cualquiera que haya estado en Buenos Aires o en otras grandes ciudades de Argentina, es común ver reclamos o sindicales o de distintos gremios o de gente común que se manifiesta, de beneficiarios de programas sociales que se le licúan sus ingresos. Eh, yo veo más un escenario de conflicto permanente, de rispideces en la calle permanentes, más que un estallido puntual. Hay otros países de la región que sí han tenido lo que podríamos caracterizar como un estallido, seguramente han seguido muy de cerca, no sé, los últimos años, eventos en Colombia o en Chile. Yo creo que por un lado no soy astrólogo, así que no puedo vaticinar qué va a pasar o no. Espero que no, porque esas situaciones también son muy traumáticas, pero más que un estallido, yo veo una situación de una estructuralización del conflicto y posiblemente en los próximos meses eso se recrudezca. ¿Y qué quiere decir? Cortes en calles, cortes en autopistas, interrupción de la actividad económica, paros de transporte. Posiblemente va a haber que acostumbrarse a eso. Los niveles de conflictividad en Buenos Aires son bastante altos. No quiere decir que estas protestas sean violentas per se, la mayoría no lo son, pero sí son muy disruptivas para el curso de la vida de la gente que quiere estudiar, que quiere trabajar, que tiene que transportar una mercancía o que sale todos los días a ganarse el pan. Eso sí, creo que vamos a un escenario en el que ya existe en la calle y posiblemente se recrudezca y se vuelva parte del panorama, por lo menos desde el último cuatrimestre de este año y todo el año que viene. Va a haber elecciones este año, estamos viendo, o lo venimos viendo en partes de Latinoamérica, un auge de la extrema derecha. ¿Le preocupa a usted la extrema derecha, en este caso en Argentina? Me preocupa, como creo que le preocupa a toda la política, la extrema derecha que también que se disfraza de antipolítica, de outsider, de independiente. Yo creo que esas expresiones existen fundamentalmente o nacen en que la política o los partidos de centro izquierda, de centro derecha, han fallado en el delivery, ¿no? Han fallado en el delivery del bienestar.
¿Habría esas expresiones si no hubiera 100% de inflación y más de 40% de pobreza? Bueno, no lo sé, pero posiblemente no. Yo creo que el fracaso económico, el fracaso del modelo de integración, de crecimiento con inclusión, da lugar a que esas expresiones aparezcan. Las cosas que manifiestan personajes de esta línea son gravísimas contra los derechos humanos, contra las mínimas reglas de convivencia en una sociedad, y lo que empezó siendo como una expresión marginal, hoy vemos con preocupación que está capturando a buena parte del electorado, a veces el electorado joven, el electorado de algunas regiones en particular, y yo creo que habla del fracaso de la economía argentina y de la política argentina, que estas expresiones estén competitivas. Así que sí, es un tema que preocupa, nos preocupa, le preocupa a mucha gente. Veremos cómo se desarrolla, pero sí, está competitivo. Muchísimas gracias. Escuchamos atentamente aquí en Deutsche Welle desde Berlín el análisis de Sebastián Hueliciesco, economista argentino especializado en desarrollo e inversión de impacto. Lo ven aquí. Muchísimas gracias por esta profunda conversación sobre la situación económica en Argentina y las elecciones que serán este año. Gracias, Pía. Hasta la próxima.